¿Qué tal? Buenos días, hermanos. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Saludos, Buenos días, pastor, muy buenos bien. días. Qué bueno. Buenos días a todos. Vamos a comenzar Días. nuestra clase de este día y vamos a ponernos en las manos del Señor para que sea Él quien dirija el tiempo. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, en esta mañana te damos gracias, Dios, por la nueva oportunidad que nos das de estar conectados, Señor, para seguir hablando acerca del discipulado. Te agradecemos, Señor, el privilegio que tenemos de prepararnos, Señor, en tu palabra, de prepararnos para el ministerio, Señor, y ser parte de él, Señor. Te pedimos que esta clase sea de bendición para todos, Señor, que podamos seguir creciendo en este tema del discipulado, Señor, llevarlo a la práctica allá afuera en nuestro ministerio. Señor, y sobre todo que a través de esta clase podamos darte la gloria y la honra, Señor. Te damos gracias, mi Dios, por todas tus maravillas y por todo lo que tú haces por nosotros, Señor. Estamos en tus manos, oramos en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos a comenzar este día con un nuevo tema. Ya estamos, básicamente, ya llevamos como tres cuartas partes, ¿no? de la clase. Vamos a entrar a nuestra lección número 6 y esta lección es bastante interesante, creo que nos va a ayudar mucho. Hemos estado hablando de cuestiones que en lo general nos ayudan a nosotros como discípulos de Jesús, ¿verdad? A nosotros como aquellos que hemos tomado la decisión de seguir al Señor Jesucristo y ver cómo Dios va transformando nuestra vida. Hemos visto eso en varios temas en las clases pasadas, pero ahora nos vamos a enfocar más en lo que ya como discipuladores nosotros debemos de ser y debemos de hacer. Entonces, el tema se llama métodos personales para hacer discípulos. Y voy a darle un comienzo con esta pequeña introducción. Una de las metas que tiene un maestro como un discípulo es marcarlo en su vida de alguna manera. Recordemos que el discipulado no solamente se lleva a cabo en un ambiente cristiano, y podemos encontrar allá afuera diversos testimonios o ejemplos de hombres que fueron marcados por sus líderes. Entonces, eso es muy evidente. Hay muchas personas y muchos ejemplos que nosotros podemos encontrar incluso fuera de la iglesia que nos pueden mostrar, ¿no? Cómo puede hacerse un discipulado efectivo, entendiendo que cuando hablamos de ejemplos de allá afuera no estamos hablando propiamente de un discipulado cristiano, ¿no? O lo que nos puede ayudar en ese sentido, pero sí en algunos pasos que ellos dan, en algunas cosas o elementos que ellos tienen para cumplir con un verdadero discipulado. Entonces, por ejemplo, en el mundo futbolístico hay varios ejemplos acerca de esta situación y uno de ellos es un exjugador que se llama Thierry Henry. No sé si ustedes pues los que conocen un poco de fútbol hayan escuchado acerca de este futbolista. Él es un futbolista francés que militó muchos años en un equipo que se llama Arsenal en Inglaterra. Entonces, esta cita que voy a leer ahorita, la saqué de un reportaje que se hizo acerca de él. Fíjense lo que menciona este periodista acerca de Thierry Henry, que es el jugador, y de Wenger, que es su entrenador o que fue su entrenador. Dice así la cita: mentiría si dijese que Wenger hizo a Henry, pero la influencia que tuvo sobre él sí que le hizo uno de los mejores delanteros de la Premier League, que es aquella liga inglesa. El delantero francés llegó al Arsenal tras haber ganado el Mundial de 1998 con Francia y de hacer grandes cosas en la Juventus. Con su llegada al Arsenal, una de las cosas que cambió fue su posición. El técnico francés decidió quitarle de extremo y utilizarle más como un delantero centro, algo que Henry agradeció, ya que hoy en día es el máximo goleador en la historia del club. Además, con Titi, o sea, Thierry Henry, llegaron los mejores años de los Gunners, que es el equipo del Arsenal, a principios del siglo, con los títulos de liga y su famosa temporada invicta 2003-2004. Entonces, algo sucede y algo puede influenciar
el entrenador o digamos en el caso cristiano, ¿verdad? El discipulador o el maestro para que su discípulo de alguna forma saque lo mejor que él tiene, ¿no? Y esto es algo que se ve mucho. Esa es la cualidad máxima que tiene un entrenador de fútbol, ¿no? Si seguimos hablando del mismo tema, si un entrenador puede sacar lo mejor de sus jugadores, ese es un buen entrenador, más allá de que sepa muchas técnicas o tácticas acerca del juego, lo mejor que puede hacer es sacar aquellas virtudes que tienen los jugadores. Y en esta clase nos vamos a enfocar en la relación personal del discipulado y conoceremos esa importancia del acercamiento que debe haber entre el maestro y el discípulo. Cómo es que el maestro puede llegar a influenciar a ciertos grados a su discípulo. Y creo que todo se va dando siempre en esa relación personal que se tiene con él. Entonces vamos a hablar acerca de esa dimensión personal en cuanto a lo que hace un discípulo y su discipulador. Seguramente una de las cosas que pensamos cuando hablamos del discipulado es la interacción personal. Sabemos la importancia de ella y por lo mismo buscamos que esa interacción sea dada de la forma más sana posible. Creo que siempre es un tema cuando tomamos a un discípulo o cuando un maestro nos toma a nosotros como sus discípulos. Estamos en tratar de descubrir, ¿no? Cómo se debe de dar esa interacción y cómo se puede hacer de la manera más sana posible. Y eso es bueno porque si una persona que entra a un discipulado, ya sea el maestro o el discípulo y no acepta o no entiende que la base del discipulado es la relación personal, esa interacción que se tiene, entonces es muy complejo, muy complicado que pueda funcionar realmente. Uno puede equivocarse en cuanto a la interacción, puede tomar quizá malas decisiones, pero por lo menos es consciente que hay una necesidad de interacción, que es importante la interacción personal. Es interesante saber que, en la década de los 50, el concepto del discipulado uno a uno, ese discipulado personal, pues, no era tan reconocido. Se daba por un hecho que dentro de las reuniones de clase dominical era en donde se trabajaba el discipulado. Solamente en casos especiales es que se tenía un discipulado uno a uno. Y esto, de alguna manera, hasta a veces lo podemos seguir viendo en la iglesia, ¿verdad? Pensamos que la interacción siempre se debe dar en grupos. Y entonces tenemos nuestros grupos de vida, tenemos el grupo de jóvenes, las reuniones de oración, tenemos toda esta clase de grupos en la iglesia. Pero el discipulado uno a uno es una necesidad, no es cuando viene una urgencia, cuando hay un conflicto, cuando hay una circunstancia específica en donde una persona se acerca a un líder de la iglesia y necesita hablar con él. No, el discipulado debe de ir más allá. ¿Qué fue lo que ocasionó ese cambio de que a partir de la década de los 50 avanzáramos en ese sentido? Empezaron a surgir varias organizaciones cristianas que sembraron en la iglesia la necesidad de realizar discipulados personales. Yo mismo en este tiempo estoy llevando un discipulado que se llama Equipando a los Santos o Perfeccionando a los Santos, que pues es básicamente el hermano se llama David Dawson y pues tiene que ver con este movimiento, ¿no? De no recuerdo ahorita cómo se llaman ellos, los navegantes. Entonces, todo, aunque no es precisamente un material de los navegantes, de esta institución, sí, David Dawson toma muchos principios de ellos. Entonces, hizo este material hace muchísimos años y el día de hoy sigue siendo muy efectivo y es un discipulado básicamente uno a uno. Y, por ejemplo, a mí me discipulan con ese material. Yo lo estoy llevando con unos hermanos que ya tienen muchos años en este asunto de ese discipulado y yo mismo ya lo estoy compartiendo con muchachos aquí dentro del seminario. Entonces, ese tipo de materiales, ese tipo de organizaciones fueron las que empezaron a cambiar y a cambiar la forma de pensar de la iglesia y poner la necesidad de hacer discípulos personales, ¿no? Discipulados personales. El problema es que en nuestra actualidad este tipo de discipulado
O sea, el discipulado uno a uno ya es realmente obsoleto. No porque realmente lo sea, sino porque dentro de la mente postmoderna, en las cuestiones espirituales, es necesario un cambio. Y es que ese es el asunto. Lo que nosotros vivimos el día de hoy no tiene que ver tanto con la idea que tenían en los 50, ¿no? En los 50 decían, pues tenemos nuestros grupos, no hay necesidad de hacer discipulado uno a uno. Cuando cambia esa situación y se ve que sí hay una necesidad, empieza esta nueva ola, ¿no? De discipulado uno a uno, pero una vez que realmente el posmodernismo entra a nuestra sociedad por completo, nos damos cuenta que las generaciones que van saliendo, estas generaciones de muchachos que tienen entre 20, 25 años y de ahí hacia abajo, ya esta situación de una necesidad de hacer las cosas como antes se hacían ya no está. Al contrario, la mente postmoderna lo que hace constantemente uh, como cuestionar cualquier situación, ¿no? Esto se hacía así, ¿por qué lo tenemos que seguir haciendo así? ¿Por qué no hay otra forma de hacerlo? Entonces, si una forma de hacer discipulado era uno a uno y lo fue por algunos años, y esto entra a lo que nosotros tenemos ahora en el ministerio con los jóvenes y los adolescentes, ellos van a decir, eso se hacía antes, entonces ahora es posible que ya no se deba de hacer de esa forma. Entonces entra esta circunstancia, así que en la actualidad nos enfrentamos con una sociedad cristiana que ha sido grandemente influenciada por el posmodernismo y que acepta mucho de lo que esta filosofía enseña. Si tú preguntas a los jóvenes y adolescentes de tu iglesia ciertas cosas de la Biblia, ciertas cosas de quién es el Señor Jesús, normalmente sus respuestas van a ir enfocadas en esta filosofía posmodernista, ¿no? Entonces, ¿cómo se nota? Porque muchos de ellos van a decir, no, yo no creo que todo lo que pasó en la Biblia sea real, o no creo que Dios tenga la verdad absoluta, no creemos en absolutos. Entonces, todo ese tipo de ideas están metidas pues en la mente de las nuevas generaciones en la iglesia y el asunto del discipulado se convierte como en una complicación de hacer. ¿Por qué? Pues porque es algo que hemos venido haciendo por muchos años y entonces el joven dice, no, si ya se ha hecho por tantos años, entonces seguramente ahora se debe de hacer diferente. Entonces tenemos esta cuestión ahí y quisiera hacerles esta pregunta para que pudiéramos interactuar un poquito, ¿no? Nada más unas cuantas participaciones y contestar la pregunta de si debemos cambiar el método de discipulado uno a uno, pensando en las generaciones que tenemos ahora. ¿Alguien que le gustaría opinar? Bueno, profesor, buenos días. Yo pienso que no se debe cambiar el discipulado uno a uno. Tal vez lo que se puede cambiar son ciertas estrategias y formas de trabajarlo, porque el discipulado uno a uno no solamente implica la enseñanza o el desarrollo de un curso hasta su término, sino implica también lo que podríamos llamar mentoría, el trabajo personal del maestro, haciendo que el alumno o el discípulo asimile la vida cristiana. En este caso, no solamente es el conocimiento, sino también la forma de vida cristiana de una manera práctica y que a la vez se multiplique. Bien se puede hacer en grupos, que ahora es mucho más fácil por los medios, ¿no?, de comunicación, pero el contacto personal siempre va a ser importantísimo. Tengo experiencia en grupos como de manera personal y como decía al principio de la introducción, el contacto personal va a marcar a la persona para bien o para mal, va a marcar a la persona a una ruta que seguir, pero sobre todo si nosotros las marcamos con la vida de Jesús, va a ser un discipulado personal que independientemente de los grupos necesitamos ese acercamiento a cada uno. De hecho, inclusive ahora los más jóvenes o más pequeños, precisamente por este medio donde nos movemos, relativista y tan globalizado, es un poco despersonalizado, pero cuando uno tiene ese contacto con ellos, su entender de la palabra como su comunión con Dios va a cambiar.
Ok, sí, muchas gracias, hermano Nahum. Uno más. Yo, profesor, buenos días. Buenos días, hermano Israel. Me parece muy acertado que no se cambie el discipulado uno a uno, Ujú. pero lo que sí debemos de tomar en cuenta es que en ese acercamiento personal, bueno, estamos hablando de que nosotros vamos a ser los maestros discipuladores, ¿verdad? Para eso es Sí. su clase, ese es el objetivo, que nosotros nos convirtamos en los discipuladores. Bueno, en la relación que eh, tengamos un equilibrio adecuado en que la persona no se sienta ignorada. Por ejemplo, los metemos a un grupo grande y van a decir, ay, aquí ni me hacen caso porque somos, no sé, 20 o 15. O que los metamos a un grupo chico, o sea, discipulado uno a uno y que digan, no, ahorita, no podría yo abrirme, ¿no? Así, no podría yo abrirme, con una persona, hasta me sentiría como intimidado, ¿verdad? Sí. Entonces, cuenta mucho que nosotros veamos en el discípulo o en el potencial discípulo las etapas que va llegando. Sí. Hay personas que son muy asustadizas, no sé si todas, en todas las iglesias sea así, pero al menos donde yo he trabajado, la persona se siente espantada, asustada o intimidada cuando les decimos, bueno, vamos a hacer un discipulado uno a uno contigo. Ujú. Y como que no quieren, ¿verdad? O sea, como que Sí. dicen, ay, conmigo, no, despacito, es que yo todavía no me comprometo al 100, etcétera, ¿no? O sea, diferentes dudas. Estoy de acuerdo con el hermano Nahum en que la estrategia que usemos nosotros debe de ser muy importante, porque también hay discipuladores que en su afán por discipular bien, nos queremos ver perfectos, siempre santos, siempre limpios, y a veces la relación de amistad, también por eso se dificulta, ¿no? Que la persona, pues, a lo mejor se siente evidenciada por el pecado y por la propia palabra de Dios, y como nos ve así como los grandes, a lo mejor piensa que va a salir regañada. Entonces, hay que tratar mucho con las emociones, hay que tratar mucho con el proceso en el cual el creyente se encuentra, pero definitivamente no quitar el discipulado uno. Ok, gracias hermano Israel, gracias por sus comentarios. Y yo creo que en general estamos con la misma idea, ¿no? Y bueno, la respuesta creo que radicaría en la misma persona del Señor Jesús, ¿no? Eh, Dios mismo estableció la forma y Él no va a estar cambiando las formas simplemente para adecuarlas a las personas. Entonces, cuando el Señor Jesús dijo, vayan y hagan discípulos, pues tenía toda esta situación en mente, ¿no? Esta importancia de la relación personal, esta importancia de afectar a esos niveles, ¿no? Porque sí, aunque los grupos, por ejemplo, en nuestra iglesia tenemos grupos pequeños, tenemos varios grupos pequeños y vimos que es más efectivo que, digamos, la reunión de los miércoles, ¿no? De oración, nos dimos cuenta que es más efectivo los grupos pequeños porque alcanzamos a más personas, aunque encontramos estas otras herramientas o formas de alcanzar más personas, siempre la relación personal va a ser importante. Entonces, es muy parecido, ¿no? Al ministerio mismo del Señor Jesucristo, atendía a multitudes, enseñaba a multitudes, pero de repente se iba a lo más personal, tenía sus propios discípulos y dentro de sus propios discípulos tenía todavía un círculo más pequeño. Y nos está mostrando, ¿no? Nos está dando ese patrón en el que nosotros también deberíamos de estarnos rigiendo. Entonces, por ejemplo, en mi caso personal, dentro de los grupos pequeños que nosotros tenemos, nosotros estamos, por ejemplo, encargados de todos los jóvenes y de todos los adolescentes, mi esposa y yo. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Tenemos nuestro grupo cada sábado y dentro de nuestro grupo tenemos algunos líderes y mi labor más fuerte es con esos líderes, esos muchachos que tienen entre 20, 18 años, prepararlos, capacitarlos, ayudarles en su propia vida, o sea, básicamente disipularlos, ¿no? Para que ellos entonces hagan lo mismo, porque es muy difícil que uno solo piense que realmente está influenciando a muchos de una manera personal. Puedes influenciarlo quizá
con tus palabras y quizá con un poco de cómo tú actúas, ¿no? Pero tú actúas de cierta forma cuando hay mucha gente y actúas de otra forma cuando hay menos gente. Entonces, creo que es importante que nosotros entendamos que el asunto de la relación personal de uno a uno sigue siendo vigente y la seguimos necesitando dentro de la iglesia. Pero como decían ustedes, no podemos cambiar algunas cosas que se venían estando haciendo por algunos años y adaptarlas más a la forma en que, no tanto la forma de pensar de los jóvenes, sino más bien en las circunstancias en las que nos podemos nosotros encontrar el día de hoy. Entonces, creo que en ese sentido coincidimos y vamos a entrar, ya vimos un poco acerca de la dimensión personal, la importancia de eso, pero vamos a hablar acerca del entrenamiento. El entrenamiento sirve para descubrir el asunto de las habilidades que tienen las personas y eso viene a través de tareas, ¿no? Entonces, en la década de los 80s se empezó a utilizar en un término que se les daba a los maestros, se les empezó a decir a los maestros entrenadores. Y es bastante interesante este término que se les da porque fíjense lo que dice Elton Trueblood. Dice lo siguiente: la gloria del entrenador consiste en ser quien descubre, desarrolla y entrena las capacidades de otro. Esto es exactamente lo que queremos decir cuando utilizamos la terminología bíblica acerca de la capacitación para el ministerio. El pastor que equipa no debe estar por encima del centro de la batalla. Él es idealmente no solo el entrenador, sino un entrenador que participa, a veces llevando él mismo la pelota y en otras ocasiones llevándola otra persona. Pero básicamente el asunto del entrenador tiene esta capacidad, y es lo que yo les decía al principio, descubrir, desarrollar y entrenar las capacidades que tienen otras personas, ¿no? Entonces, parte de nuestra labor como maestros, como discipuladores, también es esto, es ver el potencial que tienen los discípulos, ver cómo podemos sacar lo mejor de ellos, y no para un beneficio personal, evidentemente, ni siquiera para que sea reconocido, ¿no?, aquel discípulo, sino más bien pues para seguir en la obra del Señor, ¿no?, ayudar en la obra del Señor. Entonces la función del entrenador y maestro, el trabajo de un entrenador se le da la importancia hasta que se entiende las necesidades del discípulo. El discípulo necesita ser enseñado en diversas habilidades, sentir confianza, ser motivado correctamente, ser evaluado en su crecimiento, etc. Todas estas son necesidades que tiene el discípulo y que solo un entrenador o maestro puede proveer. Entonces, la labor, como yo les había mencionado, va más allá de sentarnos y llevar un material, o va más allá de sentarnos y ponernos a orar o leer la Biblia, que es evidente que también es necesario, ¿verdad? Pero también hay un aspecto en el que yo necesito conocer más al discípulo, necesito empezar a darme cuenta cuáles son esas virtudes, esas habilidades que esta persona tiene, y entonces empezar a ejercitarlo, empezar a ayudarle a que sienta esa confianza de que puede ejercer ciertas cosas y darle las motivaciones correctas, ¿no? ¿Para qué? Pues para que haga el trabajo, la labor, el servicio de una forma correcta, pero también debe ser evaluado su crecimiento. A veces se nos olvida esta parte o pensamos que el evaluar tiende a ser como que juicioso, ¿verdad?, hacia las personas, pero no, una evaluación sana ayuda a que la persona vea dónde está y hasta dónde puede llegar o cómo va en su proceso de crecimiento. Entonces, en ese sentido, esa evaluación es buena. Ahora es difícil, ¿no?, poder evaluar, por ejemplo, la vida espiritual como tal. ¿Cuáles son los puntos a evaluar? Es complicado, yo entiendo, pero el conocer más a una persona sí te ayuda a entender ese avance que ha empezado a tener. Entonces, encontré también este asunto de los 10 mandamientos de un entrenador por Clinton Stanley, y creo que son bastante interesantes. Vamos a hablar un poquito acerca de ellos para que nosotros podamos llevar a cabo un mejor discipulado. Entonces, algo que dice este hombre es que debemos establecer la relación de discipulado. ¿Qué significa esto? Poner los parámetros, cómo va a ser nuestra relación.
y no solamente como poner esos parámetros, sino llevarlo a cabo, o sea, decir, vamos a tener esa relación, ¿no? Entonces, para empezar, debemos de partir de establecer una relación. Segundo, acordar conjuntamente el propósito de la relación. ¿Por qué tenemos esta relación de discipulado? ¿Por qué estamos haciendo esto? ¿Cuál es el propósito? Y tener un propósito conjunto, o sea, no solamente yo decirle, yo me estoy juntando contigo por esto, no, porque a lo mejor esa persona no tiene ese mismo propósito, entonces es necesario hablar acerca de esa situación y entonces entre los dos llegar a un acuerdo para encontrar ese propósito que los motive a los dos a trabajar en el discipulado. Uno más sería determinar con qué frecuencia vamos a interactuar. No podemos estar pegados, ¿verdad? Todo el día escribiéndonos o viéndonos. No, pues obviamente hay diferentes actividades también que debemos de cumplir. Tenemos aparte familia, tenemos trabajo, ministerio. Entonces hay que acordar con qué frecuencia vamos a interactuar. Pero una vez que se acuerde esa frecuencia, debemos de ser constantes. Debemos de ser muy, muy constantes. Yo puedo decirlo, sí, con un poco de tristeza, que en algunas ocasiones, cuando he tomado a algunos discípulos, pues me ha costado, ¿no? Por tanto trabajo y el ministerio, me cuesta a veces poderme mantener en ese asunto constante de vernos, ¿no? Si ya acordamos una fecha, esa fecha nos vemos. A veces tengo que estar cambiando las fechas y yo me doy cuenta que eso, pues, en algunas ocasiones no agrada tanto a la persona porque se siente como desplazada, como que hay otras cosas por encima de ella, ¿no? Que son más importantes para mí. Pero creo que se puede llegar, ¿no? Si somos más organizados en nuestras propias actividades, se puede llegar a tener esos tiempos muy específicos y ser constantes en ellos. Uno más sería determinar cómo manejar la rendición de cuentas. La rendición de cuentas es muy importante en la relación del discipulado. ¿Por qué? Pues porque básicamente es un asunto también de confianza y es un asunto en el que una persona sabe pues que hay otra persona que está interesada en sus situaciones, en sus luchas, en sus batallas. Por lo tanto, es necesario el asunto de la rendición de cuentas, pero cómo manejar, también debemos de visualizar eso, ¿no? ¿Cómo podemos nosotros manejar el asunto de la rendición de cuentas? Porque al final ese manejo puede ayudar o puede perjudicar la relación. Entonces necesitamos plantear una rendición de cuentas adecuada, que sea sana, y que en los dos estemos de acuerdo en esto. Establecer formas de comunicación durante sus reuniones y entre las reuniones. ¿Qué significa esto? Al momento que nos vamos a juntar, ¿cómo nos vamos a relacionar? ¿De qué forma van a ser nuestras pláticas? ¿En qué lugares? ¿Cómo lo vamos a hacer? Pero también cuando no están esas reuniones, ¿cómo nos vamos a comunicar? Y eso también es muy importante, ¿no? Porque les decía, no podemos todo el día estar escribiéndonos o no todo el día podemos estar contestando sus dudas, no siempre podemos estar al tanto de esta persona, pero sí podemos establecer, mira, si tú me buscas de tal a tal hora en estos días, es fácil que te conteste, ¿no? Hay otros días que se me complica y pues poner esos límites también es sano, ¿verdad? Porque no es nuestra familia como tal, tenemos nosotros nuestra propia familia, tenemos nuestras propias responsabilidades y tareas que hacer, entonces no podemos mantener una relación tan constante a veces con estas personas y es necesario poner algunos límites. Clarificar el nivel de confidencialidad que se mantendrá. ¿Por qué? Porque desde el principio uno debe de hacerle ver al discípulo que no todo, absolutamente todo lo que me llegara a decir, yo lo puedo mantener en confidencialidad. Debemos establecer que si hay circunstancias en las que ponen en riesgo nuestra propia salud o la salud de otra persona por algo que está haciendo el discípulo, nosotros debemos decirles desde el principio, si tú vienes y me cuentas algo en ese sentido, yo tengo que decirlo, tengo que hablarlo, porque hay que arreglar esa situación. Pero hay otras que sí, nosotros podemos decir, en este tipo de situaciones que tú estás viviendo, yo puedo
mantener la confidencialidad, pero en otras no se puede. Entonces, establecerlo desde el principio para que tampoco la persona se sienta, pues dañada, ¿no? Sienta que se le mintió o tenga alguna situación en ese sentido. Una más es establecer los puntos de inicio y terminación de la relación de entrenamiento. Esto es importante porque nos refleja, ¿no? Ese proceso que nosotros vamos a llevar. Ahora, ¿cuándo termina? ¿Se acuerdan que mencionamos desde el principio que el discipulado en sí no es un programa de tal a tal fecha? Pero sí hay cuestiones dentro del discipulado que nosotros tenemos que ponerle esas fechas, ¿no? Bueno, estamos en este proceso, estamos trabajando esta área, vamos a ponerle un punto de inicio y vamos a ponerle un punto en donde se supone que ya salimos adelante de esa situación o ya mejoramos en esa área o ya vimos lo que se tenía que ver acerca de cierto tema. Entonces, hay que establecer también estos puntos. Uno más, determinar cómo y con qué frecuencia se evaluará la relación, porque es importante evaluar qué tanto hemos crecido como de maestro y discípulo, qué tanto se ha crecido en el discipulado, pues, y cuándo se van a hacer este tipo de evaluaciones. Una más, clarificar y modificar las expectativas para que se ajusten a la manera en que ocurrirá la relación en la vida real. Creo que si uno no va con expectativas a un discipulado, pues simplemente tampoco está yendo ni siquiera con propósitos. Entonces es importante establecer esas expectativas, pero tienen que ser expectativas de los dos y tienen que ser reales, cosas que se pueden llegar a realizar. No podemos tener expectativas que son soñadas, que es imposible que sucedan. Debemos de manejar expectativas, pues no sencillas, pero sí, digamos, a un nivel que se puedan realmente llevar a cabo. Eso es el número 9. Y el número 10 sería dar por terminada la relación de entrenamiento cuando se alcance lo acordado. Y recuerden, estamos hablando de entrenamiento como tal, no tanto el hecho de no tanto el hecho de la relación, ¿no? La relación continúa, la relación debe de seguir, pero sí es importante que nosotros tomemos en cuenta esta situación. Entonces, vamos a avanzar también un poquito más en eso, y creo que aquí se me trabó una, espérame tantito, ahí está. Entonces, eso es en cuanto, digamos, a algunas cosas que nosotros podemos hacer. Las habilidades de las tareas, es indudable que el apóstol Pablo trabaja para impartir a Timoteo sus propias habilidades, así como su actitud hacia la vida y su compromiso con el Evangelio. Y vamos a ver unas cosas importantes en cuanto a esto, y me gustaría que me acompañaran ahí a 1 Timoteo 4, si todos podemos estar en esa parte de capítulo 4, versículos 11 al 13. Fíjense lo que le dice el apóstol Pablo a Timoteo. Dice: esto manda y enseña: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo a los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Entonces, lo que hace aquí el apóstol Pablo es básicamente trabajar en esas habilidades y en esas tareas, responsabilidades que tiene Timoteo. Entonces le dice: manda, enseña, sé ejemplo, predica y enseña a otros, ¿no? Nuevamente en el capítulo 6, versículos 10 al 12 le dice lo siguiente: porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Entonces, huye del amor al dinero, sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre, y pelea por la fe. Entonces, constantemente Pablo
está exhortando a Timoteo en este sentido, en que crezca, en que dé esos pasos, ¿no? De que de alguna forma esté practicando todas estas cosas que son parte de las mismas habilidades que no solamente que tenía Timoteo, sino que también nosotros tenemos. Y usa los dones otorgados por Dios, habla y vive con poder, amor y dominio propio, lo que vemos ahí en la segunda carta. Capítulo 1, versículos 6 al 7 dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, aquí lo que vemos es varias cosas, pero algo primordial es que Pablo conocía bien a Timoteo, conocía cuáles eran esas habilidades, cuáles eran esas virtudes que tenía este hombre y le aconseja y le exhorta a que siga andando en esas cosas, ¿no? Entonces, esa es la manera en que nosotros también debemos de llevar este asunto del entrenamiento, a poner a nuestros discípulos en esa constante acción de estar haciendo lo que ellos pueden, ¿no? Esas habilidades que ellos tienen y estarlas ejerciendo. Entonces, también le dice en el 2:1 al 3, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Esfuérzate, transmite la enseñanza y sufre las penalidades. El discípulo no debe estar siempre como lo estoy preparando, entonces no puede o no debe hacer ciertas cosas, o como no está listo, por así decirlo, entonces no lo vamos a involucrar, ¿no? En esto, no le vamos a pedir que haga esto o aquello, no. Pablo le dice todo lo contrario, ¿no? Le invita, le anima, le exhorta a que sea un practicante constante en este sentido. Otro tema interesante es el asunto de la tutoría. Dentro de nuestras, digamos, tareas como maestro, ya vimos un asunto del entrenamiento, ¿no? Que somos de alguna forma entrenadores de nuestros discípulos, pero también somos tutores de ellos. Y es lo que vamos a empezar a desarrollar ahorita. No solamente el asunto del entrenador, sino también el asunto del tutor, pero podríamos pensar que tanto el entrenador como el tutor cumplen con la misma función y esto es muy equivocado. Y el problema de pensar que cumplen con la misma función es que entonces realmente solo se está cumpliendo con una de las dos funciones. Si nosotros pensamos que el tutor y el entrenador son lo mismo o hacen lo mismo, entonces seguramente no estamos ejerciendo alguna de las dos cosas. El entrenador se enfoca en las habilidades y el equipamiento sacando lo mejor de esto y esta parte ya lo vimos nosotros ahorita. Pero por otra parte, el tutor ayuda a otros a que descubran el sentido de la vida. La tutoría espiritual ayuda a que una persona tome conciencia de su propio ser cuando vive bajo la autoridad de Dios. Entonces, esta es la labor que tiene el tutor, ¿no? Esta es la otra parte, ¿no? Nosotros como discipuladores, nuestra parte de ser tutores es guiar, ayudar a que las personas descubran el sentido de la vida. ¿Qué caracteriza a la tutoría? La tutoría puede influenciar de tal manera que una persona egocéntrica, cuya autosatisfacción es antes que todas las cosas, para hacerla o cambiarla, a que viva como un ser social equilibrado bajo la autoridad de Dios. Entonces, de la misma manera, ayuda al individuo bajo su cuidado a volverse indiferente a la fama, a la influencia y a dejar la tentación de reescribir la historia de Dios para que esta sola se trate de sí mismo. Entonces, tiene esta parte, ¿no? El tutor, mientras que el entrenador explota y saca las habilidades que tiene el discípulo, el tutor se enfoca más en darle sentido a la persona, ¿no? Mostrarle por qué o para qué debe de vivir de cierta forma o para qué debe de hacer ciertas cosas, pero sobre todo hacer y ayudarle a tener un equilibrio en lo que es la autoridad que Dios tiene hacia nosotros, ¿no? Entonces, el tutor guía a otros para ser nuevas personas en Cristo. Fíjense lo que dice Bill Hull. Los tutores ayudan a sus amigos a evitar lo que el filósofo y teólogo Søren Kierkegaard llamaba la enfermedad de muerte.
Enfermedad es la palabra adecuada para la gente que pierde el propósito de Dios para su vida. Kierkegaard se refiere a esto como ser confrontado con la gracia de Dios y después alejarse de ella. De hecho, es la tragedia del cristianismo. Sin discipulado, la de la gente que profesa una conversión, pero no actúa en la fe. Entonces, realmente es una situación compleja, porque sí, muchas personas pareciera, ¿no?, que de principio comprenden o entienden y aceptan lo que ellos son en Cristo, pero algo pasa en sus vidas que poco a poco van enfriándose en ese sentido, y nuestra participación como tutores ayuda bastante en eso, a que nosotros podamos hacerles ver sus propósitos de vida, estar constantemente mencionándoselos, hablando acerca de ese tema, y que ellos puedan entonces darle más sentido a lo que es su cristianismo. Entonces el tutor guía a otros para ser nuevas personas en Cristo. La realidad, y esto es evidente, todos lo sabemos, solamente Dios puede crear a una persona plena. Solamente Dios puede hacer una transformación en las personas. Solo Dios puede ayudar a los discípulos a descubrir cómo caben dentro del esquema total de las cosas. El Señor utiliza a los tutores para ayudar a sus discípulos a considerar lo importantes que somos en Cristo. Entonces, esa es básicamente nuestra labor como tutor, ser una guía espiritual para que la persona comprenda quién es él delante de Dios, cuáles son los propósitos que Dios tiene para él, cómo cabe dentro de toda esa voluntad que el Señor tiene. Y una vez que nosotros damos esa guía, ellos tienen que tomar la decisión de obedecer, de someterse, de conocer más a Dios y ser entonces transformados por Él. 5 principios que debe llevar el tutor. Uno de ellos es entender que los discípulos de Cristo no lo eligieron a Él, sino Él los llamó. Es Cristo quien realmente nos llama a todos nosotros. No somos nosotros hablándole o tomando la decisión por seguir a Cristo. Segundo, el llamado a Jesús es inclusivo porque todos somos pecadores. Entonces, no hay una persona que merezca más o merezca menos ser discipulado. Todos estamos en la misma condición, entonces este asunto del discipulado es algo inclusivo. Tercero, el discipulado significa una reorientación radical de nuestra existencia, significa renunciar a todo y seguir a Cristo, y este es un aspecto bastante importante y quizá uno de los más difíciles de entender. Es fácil entender que no llamé yo a Cristo, sino que Cristo me llamó a mí. Es fácil entender que todas las personas podemos ser parte de este llamado, ¿no? Porque todos al final venimos de la misma condición, pero a veces reorientar quién soy yo como persona y simplemente renunciar a todo y seguir a Cristo es lo más complejo de todo esto. Pero debemos de trabajar en este principio, debemos de ayudar a nuestros discípulos en ese sentido, pero también nosotros seguir mejorando en esto. Cuarto, compartimos el ministerio de Jesús, de sanar al enfermo, de dar al pobre y de vivir a la luz del reino de Dios. Constantemente debemos entender que nosotros venimos aquí para servir, estamos aquí para ayudar, para bendecir a otras personas, y ese es un principio que nosotros debemos de manejar, no solo como tutores, sino dentro de nuestro propio discipulado. Y sobre todo, expresamos a otros el amor de Cristo al igual que Él lo hace por nosotros. Entonces, si no hay amor, pues es muy complejo, es muy complicado, ¿no? Debemos, como lo dice el apóstol Juan en sus cartas, andar en amor, andar en la verdad. Entonces es necesario en la tutoría, pero también es necesario para el discípulo. Bajo la tutela de la palabra de Dios, esta es otra cosa bastante importante. Kierkegaard dice que la fe transformadora comienza con una relación viva, verdadera y vibrante del discípulo con las Escrituras. Si no mostramos al discípulo la importancia que tiene la palabra de Dios, haciéndola importante primero en nuestras vidas, entonces lo que ellos van a encontrar en la Biblia es información únicamente.
es lo que van a buscar es información únicamente, pero la palabra es algo sobrenatural. ¿Por qué? Porque algo que dice, algo que tiene este libro y que puede enseñarnos a nosotros, puede transformarnos al mismo tiempo, tiene ese poder. Entonces hay que mostrarles eso a las personas. Estas son algunas directrices que él nos menciona para que ocurra una transformación en el discípulo a través de las Escrituras. Primero, permanezca solo en la palabra de Dios, no permita que los comentarios bíblicos oscurezcan al texto. Y eso es una tendencia, ¿verdad? A veces nos vamos más por comentarios, nos vamos más por ese tipo de libros que ya están como desarrollados los pasajes, ya traen ahí alguna información extra, pero la palabra en sí tiene poder para transformarnos. Por lo tanto, debemos tomar un tiempo específico y permanecer solo en la palabra del Señor y hacerles ver también a los discípulos esta necesidad. Crea un silencio para la palabra de Dios, de otra manera puede olvidar lo que está en ella o no escucharla por causa de los ruidos de sus disposiciones culturales. Entonces, hay que entender que debemos de alguna forma escuchar únicamente lo que dice la palabra. No tanto lo que me dice mi entorno, sino lo que me está diciendo la palabra específicamente a mí. Considere la Escritura como el espejo en el que se mira y responda a ella viéndose a sí mismo como un pecador. Esa es otra parte que tiene la palabra, ¿no? La palabra realmente nos refleja quiénes somos nosotros. Por lo tanto, debemos entender que nuestra condición al leer la palabra siempre va a ser una condición inferior y que debe ser transformada y mejorada cada día. Siempre nos va a tener algo que decir la palabra, siempre va a haber un mensaje, un versículo que a nosotros nos va a indicar que hay algo que está mal. Por más que conozcamos ese versículo o ese pasaje, siempre va a haber algo que nosotros tenemos que mejorar. Lea la Escritura con arrepentimiento y humildad y permanezca abierto al mensaje divino. Hay que estar atentos a la voz del Señor constantemente que vamos a la Escritura, ver cómo eso tiene algo que ver con mi propia vida para entonces arrepentirme y en humildad estar dispuesto a modificar lo que me está diciendo la Escritura. Léala responsablemente con la intención de actuar sobre ella, haciendo solo la verdad. Entonces, ¿para qué la leemos? Pues porque, ¿para qué nos llenamos de información? Para cumplir con lo que está en la palabra del Señor. Permita que la narrativa bíblica lo involucre en sus relatos, ser parte de lo que se está diciendo, de lo que nosotros estamos leyendo. El que nosotros nos sintamos parte de esta narrativa nos va a ayudar a involucrarnos más en lo que dice el mensaje. Aprópiese personalmente del mensaje de la palabra de Dios para usted. No es una situación de cómo lo aplico a otras personas, es una situación de cómo aplico estos principios, estos mandatos, estas historias y enseñanzas a mi propia vida. No es para otros, o sea, bueno, también le sirve a otros, pero no es para eso. Cuando yo la leo personalmente es para ver cómo me influencia a mí. Lea la Escritura lleno de esperanza, creyendo que todas las cosas son posibles para Dios. No podemos leer y decir, no estoy tan seguro que haya sido de esta forma, ahora es diferente, ¿no? Dios actúa ahora de una forma diferente, no. Dios sigue siendo el mismo del Antiguo, del Nuevo Testamento y de nuestra época ahora en la iglesia. Reconozcamos que lo que dice aquí es verdadero y pensemos que Dios lo puede hacer de igual manera en nuestras vidas. Otro método personal tiene que ver con la adoración en comunidad. Esta cita me encantó de Bill Hull, dice, la adoración es una forma de autonegación. En ella nos apartamos voluntariamente del centro de las cosas. Tal vez no existe mayor reto de tener una experiencia de adoración en la que Dios es el centro, donde se trata más de lo que más de Él que de nosotros. Parece que tenemos la propensión a pensar en la adoración como algo que suplirá nuestras necesidades, pero eso no es adoración, sino idolatría. Cuando tú piensas que hay que adorar porque necesitas tú adorar al Señor, estás cayendo en un sentido de idolatría. Debemos entender que la adoración es porque Él la merece, porque es
definitivamente para Él. Y es una situación bien compleja porque hay tantas distracciones, hay tantos pensamientos que pasan por nuestra mente cuando estamos adorando, que a veces es complejo, ¿no? Adorar realmente al Señor, pero es algo que nosotros debemos estar ejercitando constantemente, la autonegación, de decir, si pensamos, ¿no? En la adoración a través de la música, decir, aunque a mí no me gusta el estilo, no se trata del estilo, no se trata ni de la música en sí, se trata de una adoración total hacia el Señor. Entonces debemos ser conscientes de esta parte. La dirección espiritual, el cuidado especial del alma. Dallas Willard dice, la dirección espiritual fue entendida por Jesús, enseñada por Pablo, obedecida por la iglesia primitiva, seguida con excesos por la iglesia medieval, reducida por los reformadores, recapturada por los puritanos y virtualmente olvidada por la iglesia moderna. Y creo que sí, o sea, es un poco triste, ¿no? Este asunto de la dirección espiritual sí ha sido, yo lo he visto pues en la iglesia, olvidada un poco por nuestros líderes y nuestros pastores. La dirección espiritual tiene la característica principal de ayudar a la persona a que practiquen su caminar espiritual en formas muy específicas y únicas para esas personas. Entonces, la dirección espiritual, estamos hablando de esta situación de maestro a discípulo, ¿no? Se ha perdido mucho de esto. Hemos pensado más en el discipulado como otras cosas, ¿no? Y nos hemos metido tanto en ciertos programas y en ciertos materiales que nos olvidamos que al final la característica es ayudar a una persona a que practique su caminar espiritual en forma muy específica y que debe ser única para esa persona. Dice Bruce de Marest, la dirección espiritual se refiere al ministerio estructurado en el que un cristiano dotado y experimentado, que se llama director espiritual, ayuda a otro creyente a crecer en su relación y obediencia con Dios. Entonces, al final, nosotros estamos para esto, ¿verdad? Usemos la parte del entrenador, la parte del tutor, para la parte que sea, o la parte del maestro. Estamos nosotros puestos para ayudar al creyente a crecer en su relación y en su obediencia a Cristo. Hermanos, por mi parte es todo. No sé si alguien tenga algún comentario extra que hacer. Me gustaría poderlo escuchar. Dos comentarios de Profesor, buenos días. ¿Qué tal, hermano Román? Hermanos, pastores, buenos días. Yo quería comentar que dentro del discipulado y dentro de estos métodos que estamos mirando, yo he tenido la oportunidad de practicar un método que es, le llamo yo ser intencional, en donde haga de cuenta que, no sé, invito a desayunar a alguien y pues nuestra forma de vivir, cómo vivimos, cómo lo hacemos, ha dado buenos resultados en el sentido en el que comienza uno no solamente hablando de la Escritura, sino viviendo las cosas, pues, que la Escritura nos enseña. Y eso ha dado muy buenos frutos, aunque, bueno, a veces es muy personal, pero a veces cuando tenemos grupos como células o familias, también ese discipulado de que lo vean a uno vivir, cómo uno vive, cómo se relaciona con las personas, cómo actúa entre circunstancias. No sé si comentó ese método porque llegué un poquito tarde, profesor, pero se los platico porque ha sido de gran bendición, ¿verdad? Y sí, indudablemente, muchas de las cosas que usted menciona se nos han pasado, se ha distorsionado mucho este asunto y como lo menciona también usted, lo que menciona ese autor, que en la iglesia moderna ahora ha cambiado la situación y carecemos de mucho enfoque en cuanto al discipulado. Sí, gracias, hermano Román. Sí, hablamos, ¿no?, de ese asunto de
Es que básicamente toda el discipulado, digamos, ese ambiente que se genera debe ser un ambiente familiar de interacción, ¿no? Ve mi vida, ¿no? Ve cómo yo me comporto, no para que me veas mi super ejemplo, sino para que entiendas, ¿no? Cómo es parte de la vida cristiana y cómo se crece, ¿no? También en el Evangelio. Entonces, sí, está dentro de todo esto que nosotros hablamos siempre el asunto de la convivencia, el que sea parte de nosotros, ¿no? De nuestra propia vida y de lo que nosotros hacemos. Y sí, creo que algo que a veces se nos queda, ¿no? En el asunto de que, bueno, vivimos en tiempos diferentes, ¿no? Cuando vemos lo que dice la Biblia, bueno, es que ahora son otros tiempos, pero hay cosas, principios y valores que permanecen y que no deben de cambiar, ¿no? A lo mejor mi forma de hablar, quizá mi forma de expresarme es un poco diferente a lo que se hacía hace 20, 30 años. Está bien, ¿no? Incluso la tecnología nos ayuda en todo este asunto, pero eso no significa que los valores y los principios los vamos a dejar a un lado porque vivimos en otra época, ¿no? Entonces, gracias, hermano Román. Uno más. Sí, pastor, me Sí, hermano gustaría Carlos. compartir. A mí me gustó mucho hoy, especialmente porque al final entendemos que el único que logra esa transformación es el Señor. Entonces me obliga o nos obliga a pegarnos más a Él, a confiar más a Él, a llegar con esa confianza, con esa fe de que Él va a hacer la labor. Otra característica que me gusta mucho y he aprendido estas semanas es el enfoque que tiene apóstol Pablo como discipulador de siempre ser como persuadir a sus discípulos. Él tiene motivos para seguir a Jesús, para creer en Él, para crecer en Él, y definitivamente creo que tenemos nosotros también la obligación de tomar estas características de persona que él tenía. Él dijo, ¿verdad? En las escrituras, si sabio, hablo como sabio, si ignorante, como ignorante, o sea, ser como el agua, ¿verdad? Transparente y en el molde donde nos tengamos que acomodar, tomar esa forma con tal de persuadir a los demás en el amor y en la confianza a nuestro Señor. Sí. Sí, gracias, hermano Carlos, totalmente de acuerdo. Realmente en la Biblia no solamente está el ejemplo del Señor Jesús de cómo hacer discípulos, ¿no? La misma vida del apóstol Pablo es un reflejo de esto que nos ayuda a nosotros, ¿no? A poder, pues, tomar esas cosas, esos principios, ¿no? Incluso enseñanzas de ellos para nosotros ejercerlas dentro de nuestro ministerio. Y como lo dijo, ¿no? Al principio, la obra es de Dios, ¿no? Lo interesante es que Él nos quiere hacer partícipes y nosotros entonces tenemos una responsabilidad, pero al final no nos desgastamos en el cambio de la persona, en la transformación de la persona, porque no podemos hacer nosotros nada en ese sentido. Es Dios quien hace la transformación y eso es algo formidable, ¿no? Imagínense si fueran transformados por nosotros, pues en qué se van a transformar, ¿verdad? ¿En dónde va a caer esa transformación? Pero que sea por el hecho de que Dios es el que obra, es algo maravilloso. Gracias, hermano Carlos. Nada más dice la hermana Susana, buenos días a todos. Cierto, nosotros tenemos que hacernos amigos de la gente primero antes de llegar con toda la Biblia en mano y que ellos vean el cambio en nosotros y después la misma gente te va a ir preguntando por qué haces ciertas cosas y ahí entras tú dando la palabra de Dios. Sí, así es, ¿no? Y creo que ese es el asunto de nuestro tiempo. En la antigüedad, sobre todo por los valores y los principios que se manejaban, si tú ibas de entrada con el mensaje, la Biblia, la gente te iba a escuchar, ¿no? Porque así era el asunto, ¿no? Era quizá la gente un poquito más piadosa, ¿no? O tenía más respeto a las cosas que tenían que ver con Dios. Ahora es diferente, por lo tanto sí necesitamos quizá nosotros primero interactuar, hacer cierta relación y entonces que enseñar lo que dice la palabra. Quizá esa sería la parte, ¿no? De cómo
¿qué es lo que sí se debe de cambiar? Quizá eso, ¿no? Pero hay otras cosas que permanecen todavía. Entonces, sin amor no hay discípulos también, exacto. Pues no, realmente uno si no tiene amor por las personas no va a pensar en discipularlas, ¿no? Entonces es evidente que es necesario el amor hacia los demás. Pues hermanos, yo les agradezco su tiempo en esta clase, agradezco su participación también y bueno, espero que les ayude, ¿no? Esto que hemos visto. Creo que vimos mucha información en este día, más que en otros, pero bueno, la presentación y el archivo como tal, pues lo tienen en la plataforma si ustedes después quieren leer un poco más acerca de esto, entonces ya ahí está la información o pueden volver a ver la clase, pues es una clase grabada, pero espero que les haya ayudado y bueno, cualquier cosa, mis hermanos ya saben, estoy al pendiente, estamos en la semana de entregar un foro más, una lectura más, entonces espero que podamos entregarla a tiempo y participar y me encanta ver sus participaciones en el foro, así que si no hay otra cosa más, pues nos vemos la próxima semana, que tengan un buen fin de semana y que Dios me les bendiga mucho, hermanos.